A ver, vamos con la primera pregunta. Nos dicen, según el gráfico calcule 2x y nos dan un triángulo con los ángulos internos que viene a ser 5x más 5x más 10 y más 70. Y por propiedad de todo triángulo sabemos que la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180. Por lo tanto, 5x más 5x simplemente nos daría 10x. Y 10 más 70 nos da 80. Y si ese 80 nosotros lo pasamos a restar, nos quedaría 100. Por lo tanto, como nos piden 2x, yo puedo dividir tanto a 10x entre 5 como a 100 entre 5. Y nos quedaría que 2x vendría a ser igual a 20. Por lo tanto, marcamos clave, la alternativa sería la B. Ahora acá. A ver, de acuerdo al gráfico calcule x. Por propiedad también en todo triángulo nosotros sabemos que la suma de dos ángulos internos nos da el tercero externo. Por lo tanto podríamos decir que 2x más 60 debe ser igual al tercer ángulo externo, que vendría a ser igual a 5x. Si nosotros pasamos este 2 al otro lado, nos quedaría que 60 va a ser igual a 3x, donde x viene a ser igual a 20. Por lo tanto marcaríamos clave, la clave sería la C. A ver con la número 3. A partir del gráfico calcule X. Nosotros tenemos alfa 70, X 30 y alfa. Lo primero que me percato yo es que la suma de dos ángulos internos nos da el tercer externo, pero aquí el tercer ángulo externo vendría a ser todo esto. Ya tenemos alfa, simplemente nos faltaría esto. Pero también por propiedad de todo triángulo, la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180. Por lo tanto, ya tengo 30 y tengo X. ¿Qué ángulo le puedo poner acá? El ángulo que faltaría para completar a 180 vendría a ser 150 menos X. Porque 150 menos X más X y más 30 me va a dar 180. Por lo tanto, podríamos decir que alfa más 70 vendría a ser igual a 150 menos X y más alfa. Por lo tanto, se van a eliminar las alfas y me quedaría, pasando el X al otro lado, que X va a ser igual a 80. Por lo tanto, marcaríamos clave y la clave sería la C. Vamos con la 4. En la 4 nos dicen, en el gráfico mostrado, m más n es igual a 140, h, x más y. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver primero el triángulo grande. Como tenemos m, ya tenemos n y nos dicen que vale 140 y la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180. Este ángulo yo lo puedo poner acá. El ángulo vendría a ser igual a 40, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, completando ángulos de este cuadrilátero de acá. Ya tenemos 110, tenemos 40. Nos faltaría este y nos faltaría este otro. Pero nosotros, como nos damos cuenta, todo esto vendría a ser un ángulo llano. Y el ángulo llano es 180. Así que yo puedo afirmar que este ángulo chiquito de acá vendría a ser 180 menos X. Este ángulo de acá, el otro, puede hacer lo mismo. Como también es un ángulo llano, puedo afirmar que es 180 menos Y, donde ya tenemos todos los ángulos completos del cuadrilátero, ¿sí o no? Y como todos sabemos, en el cuadrilátero la suma de los cuatro ángulos tiene que ser 360. 110 más 180 más 180 me va a dar 360, ¿sí o no? Ahora, menos X y menos y más 40 tiene que ser igual a 360. Donde yo puedo simplificar acá. 360 con 360 se van. El menos X y el menos Y lo paso al otro lado, al otro miembro, y se hacen positivos, lo cual me quedaría 110 más 40. Donde puedo afirmar que 110 más 40 es 150. 150 vendría a ser igual a X más Y. Así que vamos a marcar clave porque es lo que nos piden, X más Y. La clave sería 150, la D. Ya, a ver.
en el gráfico AYX y nos dan esta figura. Yo lo que podría hacer acá es inteligentemente prolongar este lado de aquí, cosa que se me genera un triángulo con los ángulos 50 más alfa, y la suma de los dos ángulos internos de un triángulo me da el tercero externo, este ángulo de acá, y este ángulo de aquí vendría a ser 50 más alfa. Y ahora aplicando la misma propiedad otra vez, donde la suma de los dos ángulos internos viene a ser el tercero externo en este triángulo grande ahora. Así que vendría a ser que 60 más 100, más 50, perdón, y más alfa es igual a alfa más x, donde puedo simplificar las alfas y me quedaría que 110 es igual a x. Y ya está. Marcamos clave la E. Ahora acá. A ver, en el gráfico mostrado hay alfa y nos dan un triángulo chiquito y un triángulo grande, donde podemos aplicar la suma de dos ángulos internos, viene a ser igual al tercero externo. Alfa más teta tiene que ser igual a 40, ¿sí o no? Y ahora, si nosotros nos fijamos en el ángulo, en el triángulo grande, también podemos aplicar que la suma de los tres ángulos internos viene a ser igual a 180. Por lo tanto, me quedaría algo así más o menos. A ver, teta más alfa más teta más 2 alfa y más 70 tiene que ser igual a 180. Ahora, a este 2 alfa yo lo puedo partir como alfa más alfa. Y ahora, de lo que hemos sacado nosotros, que alfa más teta es igual a 40, podemos aplicarlo acá. Este alfa más teta me tiene que dar 40. Este teta más este alfa me tiene que dar 40 también. Y ahora, más este alfa tiene que ser igual a este 70, yo lo voy a pasar a restar. 180 menos 70 me daría 110. Así que por lo tanto, este 40 más 40 me da 80. Alfa tiene que ser igual a 110 menos 80. Y la clave sería que alfa es igual a 30. La clave es la E, perdón. Vamos con la siguiente pregunta. En el gráfico calcule X. Y nos dan esta figura medio rara. Lo que nosotros podríamos intentar es, a través de trazos, uno o más trazos, hacer que se asemeje bastante a un cuadrilátero o a un triángulo. Y eso es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, el primer trazo que voy a hacer es acá. Voy a prolongar esto. Si yo prolongo esto, me percato que todo esto es un ángulo llano. Todo esto. Donde el ángulo que está aquí viene a ser igual a 180 más teta. Y ahora toda esta figura representa un triángulo, donde la suma de los dos ángulos internos me da el tercero externo. Y este ángulo de acá vendría a ser 60 más 180 más teta, donde vendría a ser igual a 240 más teta. Ahora voy a completar este ángulo de acá. Como ya sabemos, todo este ángulo es un ángulo llano que viene a ser 180. Por lo tanto, este ángulo de aquí viene a ser igual a 180 menos 4x. ¿Por qué? Porque la suma de 180 menos 4x más 4x simplemente me da 180, que es lo que vale todo el ángulo llano. Y ahora simplemente me faltaría este ángulo de acá para completar todo el cuadrilátero. Y este ángulo de aquí, si todo vale 2x y esto vale 10, esto vendría a ser 2x menos 10. Y como ya tengo todos los ángulos completos, puedo sumarlos e igualarlos a 360. Por lo tanto, quedaría, a ver, perdón, acá es 180 menos teta, menos, me he equivocado, menos. Ya, me quedaría 240 menos teta, este es el primer ángulo, más teta, el segundo ángulo, y más 180 menos 4x, que es el tercer ángulo, y el último ángulo, que vendría a ser 2x menos 10, más 2x menos 10. Todo esto es igual a 360. ¿Ya? Por lo tanto, podemos hacer que simplificar, ¿no? Las tetas se eliminan.
Menos 4x más 2x simplemente me daría menos 2x. ¿Ya? Este menos 10 pasa al otro lado, a sumar quedaría 370. Y 240 más 180 vendría a ser igual a 420. Por lo tanto, el 2x lo voy a pasar al otro lado y el 360 viene a restar. Me quedaría que 2x debe ser igual a 50. Donde si dividimos entre 2, el valor de x va a ser igual a 25. Vamos a marcar clave la C. Y se acabó. Ya, a ver, ahora continuamos con la 9. Nos dicen, en el gráfico, alfa más beta más teta más phi es igual a 140. Y nos piden m más n. Y nos dan esta especie de figura que lo podemos completar acá y obtener una estrella, ¿no? Le podemos aplicar la estrella que la suma de los ángulos de las puntas es 180. Pero esa podría ser una opción. Lo que yo más intentaría hacer es esto. Primero me fijo en este triángulo de acá, en este triángulo. Puedo aplicar que la suma de dos ángulos internos me da el tercer externo. Por lo tanto, este ángulo de aquí vendría a ser igual a alfa más teta, ¿sí o no? Alfa más teta. Ahora luego me voy a fijar en este triángulo de acá. En este triángulo de acá, si me doy cuenta, también puedo aplicar lo mismo. La suma de dos ángulos internos me da el tercer externo. Por lo tanto, este ángulo también es conocido. Este ángulo vendría a ser igual a beta más phi. Y ahora, todo esto que viene a ser un ángulo llano, ¿sí o no? Por eso puedo decir que n más alfa y más teta es igual a 180. Y ahora también puedo hacer lo mismo con este ángulo llano, ¿sí o no? Puedo decir que m más beta y más phi también debe ser igual a 180. Y ahora, si yo sumo las ecuaciones, me quedo que m más n, que es lo que me pide, lo voy a dejar ahí, más alfa, más teta, más beta y más phi, perdón, que phi es acá. Y más phi es igual a 140, que eso es dato. Más 140 es igual a 360. Donde yo puedo decir que m más n es igual a 220. Marcaríamos alternativa B. Ahora la pregunta número 10. Ya, la pregunta número 10 nos pide, del gráfico calcule x más y. A ver, lo que nosotros pudiéramos aplicar aquí sería la propiedad de la corbatita, me parece, o no. A ver, vamos a completar figuras. Si completamos figuras, acá tenemos un triángulo y un cuadrilátero. Ahora, por propiedad del triángulo, la suma de dos ángulos internos me da el tercero externo. Aquí sería alfa más y. ¿Ya? Nos faltaría simplemente este ángulo. Pero este ángulo lo podemos encontrar por este, ¿sí o no? Como esto es un triángulo, este ángulo de aquí es 180 menos teta y menos alfa, porque la suma de este ángulo con estos dos me da 180. Así que ya tenemos los cuatro ángulos del cuadrilátero. Así que vamos a sumarlos e igualarlos a 360. Por lo tanto, el primer ángulo, teta, más x, más alfa, más y más 180 más 180, perdón, menos teta y menos alfa. Todo esto tiene que ser igual a 360. ¿Ya? Ahora yo puedo simplificar, puedo eliminar. Teta menos teta me da 0. Alfa menos alfa me da 0. Simplemente me va a quedar x más y. Y ese 180 viene acá a restar. 360 menos 180 simplemente me da 180. Y lo que me preguntan aquí es calcule x más y. Y yo ya es lo que he encontrado. X más y es igual a 180. Así que podemos marcar la clave. La clave sería la E. Y se acabó. A ver, vamos con la pregunta número 11. En el gráfico calcule x menos y. Que nos dan una figura también rara, parecida a las anteriores, donde lo primero que se me ocurre acá es completar el triángulo, ¿no? El triángulo grande.
Puedo intentar encontrar este ángulo en función de los otros y este también, pero siento que va a ser muy largo ese procedimiento. A ver, vamos intentando otro método. ¿Qué tal si yo completo este triángulo? Tengo este triángulo. Por ángulos opuestos por el vértice, como este vale y, este de acá también vale y. Así que este ángulo de acá yo lo conozco, que viene a ser la suma de los dos internos. Este ángulo viene a ser alfa más y. Como esto vale 160 y esto es un ángulo llano, esto de aquí vale 20 grados para que me dé 180. ¿Y qué más? Este ángulo de acá. Este ángulo de acá vale, por ejemplo, x menos teta. ¿Por qué? Si yo sumo teta más x menos teta, me tienen que dar el tercer externo, que es x. Así que por lo tanto está bien. Y si este ángulo vale x menos teta, todo este ángulo simplemente vale x. Y como este ángulo vale x, con este ángulo se hace un ángulo llano. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 180 menos x. Y este ángulo de aquí también tiene que ser un ángulo llano, ¿sí o no? Así que lo voy a poner por acá. 180, ahora menos alfa. Y si se dan cuenta, tenemos un cuadrilátero aquí, donde ya conocemos los cuatro ángulos. Vamos a sumarlos todos e igualarlos a 360, buscando el x menos y, que es lo que nos piden. Así que primero sumamos el 180 menos x. 180 menos x, más el segundo, que vendría a ser 180 menos alfa, más 180 menos alfa. Y ahora le vamos a sumar el tercero, más alfa más y. Le sumamos el último, que sería 20, más 20, y lo igualamos todo a 360. Ahora, yo sé que 180 más 180 me va a dar 360, así que esto con esto se elimina. A ver, disculpen, hay un error por acá. Acá es alfa, cierto, acá es alfa, perdón, me he equivocado. 180 menos alfa, no era x. Este alfa con este menos x se eliminan y simplemente nos quedaría que 20 menos x y más y es igual a 0. Entonces, como nos piden x menos y, yo puedo pasar esto al otro lado con signo distinto. Por lo tanto, 20 vendría a ser igual a x menos y. Y esa sería la respuesta. Vamos a ver si hay clave. A ver, la clave sería la D. ¿Ya? Ahora, vamos con la siguiente pregunta. La 12. Según el gráfico, m más n, 180 más teta medios, y calcule x menos y. Y si yo me fijo en las alternativas, todas están en función de teta. Así que yo pienso que va a haber una jugada medio rara. A ver, primero que nada completemos ángulos. Este ángulo de aquí es 180 menos m. Este ángulo de acá es 180 menos n. ¿Ya? Ahora nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180, ¿sí o no? Entonces este ángulo de aquí yo puedo decir que es igual a m más n menos 180. ¿Por qué? Si yo sumo m menos n, se van. M menos n se van también. 180 menos 180 me da 0 y simplemente me quedaría 180, y lo cual cumple la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, 180. Ya está bien. Entonces, como ya hemos completado los ángulos del triángulo, si yo me doy cuenta, aquí se me forma una figura muy conocida, una propiedad muy elemental también, donde tengo un cuadrilátero y tengo dos de sus prolongaciones, que se cumple la propiedad del pescadito, ¿sí o no? Donde la suma de las aletas, que viene a ser teta más y, tiene que ser igual a la suma de la cabeza con la cola, x más m más n menos 180, pero m más n es 180 más teta medios, voy a ir reemplazando de frente, 180 más teta medios y menos 180, por lo tanto se van y el ángulo de aquí es teta medios, x más teta medios, donde, ¿qué es lo que me piden a mí? X menos y, el x ya está, así que el y lo voy a pasar para que reste, me quedaría que teta menos teta medios es igual a x menos y.
donde teta menos teta medios simplemente me va a dar teta medios. Es igual a x menos y. Si yo tengo un pollo y le quito medio pollo, me queda medio pollo, ¿sí o no? Entonces la clave vendría a ser la C de campeón. Ahora vamos con esta. La número 13, nivel avanzado, dice. A ver, ¿qué tal avanzado será? En un triángulo, los valores numéricos de las medidas angulares interiores son números consecutivos. Halle la medida angular intermedia. A ver, vamos a graficar nuestro triangulito. Y nos dicen que los valores numéricos de las medidas angulares son números consecutivos. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí le puedo poner un número, no sé, x. Aquí un número consecutivo podría ser x más 1, ¿sí o no? Pero acá también podría ser un número consecutivo anterior a él, que vendría a ser x menos 1. Y son números consecutivos, le sumo 1, x le sumo 1, x más 1, ya está. Halle la medida angular intermedia. ¿Cuál sería la medida angular intermedia? Entre x más 1 y x menos 1, el intermedio vendría a ser x. Ahora, por propiedad de todo triángulo, la suma de los tres ángulos internos me tiene que dar 180. X más 1 más x menos 1. Todo esto es igual a 180. Por lo tanto, más 1 y menos 1 se eliminan. Me queda que 3x es igual a 180, donde el valor de x vendría a ser igual a 60. Y si recuerdan, x es la medida angular intermedia, que es lo que nos piden. Por lo tanto, regresamos al problema y marcamos clave, la D. Ahora vamos con la 14. Quiero ver aún si tengo espacio. Creo que sí, un poco acá. Según el gráfico, calcule x más y. A ver, x más y. Primero, x más y están acá. Me basta con encontrar este ángulo y ya puedo completar la suma de los ángulos internos de un triángulo. 180, ¿sí o no? Pero primero quiero fijarme en este triangulito de acá. De este triángulo yo puedo sacar provecho. Como ya tengo 120, eso quiere decir que omega más beta tienen que ser igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo nos da 180. Entonces, lo segundo que me doy cuenta es que todo esto es un ángulo llano, ¿sí o no? Y esto también es un ángulo llano. Así que vamos a formar nuestro sistema de ecuaciones, a ver qué nos sale. 2 alfa más teta más beta más omega es igual a 180, ¿sí o no? Ahora vamos con el otro, que vendría a ser alfa más 2 teta más beta más omega, también me va a dar 180. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo este sistema de ecuaciones? Me va a quedar que 3 alfa más 3 teta más 2 beta más 2 omega es igual a 360. Pero 2 beta más 2 omega, yo puedo aquí, por ejemplo, multiplicar por 2 y esto también multiplicarle por 2 y no afecta en nada. Por lo tanto, 2 omega más 2 beta es igual a 120. O sea, esto equivale a 120. Ahora, si yo paso este 120 a restar, me quedaría, voy a factorizar un 3, que 3 veces alfa más teta es igual a 240, ¿sí o no? Donde yo puedo dividir a cada uno entre 3, a cada miembro. Me quedaría que alfa más teta es igual a 80. Ahora ya tenemos nuestra segunda ecuación. Alfa más teta es igual a 80. ¿Ya? Ahora fíjate, justo aquí en este triángulo, en este triangulito de acá, tengo alfa y tengo teta, que equivalen a 80. Por lo tanto, yo puedo decir que como todo triángulo, este ángulo de aquí tiene que completar a 180, pero ya hay 80, me faltaría simplemente 100. Y por ángulos opuestos por el vértice, puedo decir que aquí también va el 100. Y, oh sorpresa, puedo decir que x más y más 100 tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, el valor de x más el valor de y tiene que ser igual a 80. Y esa sería nuestra respuesta. Marcamos la A de avión. La última, a ver, de esta fichita que les he traído. Vamos viendo. En un triángulo ABC, vamos poniéndolo, vamos graficando en un triángulo ABC.
A, B, C. ¿Qué nos dicen? AP es igual a 5. El segmento AB es igual a 5. BC es igual a 6. BC es igual a 6. Y la medida del ángulo ABC, dale un ángulo alfa, nos dice que es mayor a la medida del ángulo BAC. BAC, aquí dale un ángulo teta, alfa es mayor a teta. Y nos piden, haga la diferencia entre el mayor y el menor valor entero de AC. AC, nos piden el X máximo menos el X mínimo. Ya, primero que nada, como en todo triángulo, lo primero que se me ocurre aplicar es la propiedad de la existencia, ¿sí o no? ¿Qué nos dice la propiedad de la existencia? Que la diferencia de los, o sea, primero siempre vas a agarrar un ángulo referente, digamos el X, ¿ya? Nos dice que el X, para que exista este triángulo, tiene que ser menor a la suma 6 más 5, 11. Y este X también tiene que ser mayor a la resta 6 menos 5, 1. Entonces, pero también nos da una condición el problema, ¿sí o no? Nos dicen que alfa es mayor a teta. Y tú sabes que a mayor ángulo se le opone un mayor lado. A alfa se le opone X. Y a teta se le opone 6. Por lo tanto, eso nos dicen que X tiene que ser mayor a 6 para que exista este triángulo. Así que vamos a juntar esta inecuación, no, esta desigualdad con esta desigualdad. Entonces, haciendo un solo conjunto solución, nos quedaría que 6 tiene que ser menor a X y X tiene que ser menor que 11, donde el X mínimo es igual a, bueno, el X mínimo entero, porque eso es lo que nos piden, ¿no? La diferencia entre el menor y el mayor valor entero. El X mínimo es igual a 7 y el X máximo es igual a 10. Por lo tanto, si yo resto estos dos, me quedaría que el X máximo menos el X mínimo es igual a 3. Y esa sería nuestra respuesta. Marcamos clave, la alternativa la C. Y se acabó.